Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en el set de La Razón, en una serie de entrevistas que ustedes han estado siguiendo. Muchas gracias, desde las que nos están haciendo comentarios muy interesantes y que estamos tomando mucho en cuenta. Hoy en el set de La Razón tenemos una entrevista con el candidato a magistrado Joel Isaac Rangel Agüeros, con quien vamos a tener una charla que creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar precisamente sobre este proceso inédito y además cómo se está dando en algunos niveles también, porque recuerden que son candidaturas que están para ser ministros de la Corte, para el Tribunal de Disciplina, en fin, hay varias vertientes de elección y en este caso tocaremos esta de magistrados. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti, Adrián. Bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre sobre tu, primero, pues conocerte un poco, cuál es tu perfil, de dónde salió tu interés por acercarte al mundo del derecho y de la justicia? Bien, si me permites, primero te hablo un poquito de mi persona. Yo soy originario de aquí, de la Ciudad de México, pero mi familia se va a vivir a la ciudad de Texcoco a los 4 años. Prácticamente toda mi vida estoy allá, la primaria, la secundaria, preparatoria. Después regreso aquí a la Ciudad de México a estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí me titulo como abogado y empiezo a hacer una carrera en la administración pública. Yo inicié a trabajar en el Servicio de Administración Tributaria. Trabajaba en un área que se llama contencioso de grandes contribuyentes, donde básicamente lo que hacíamos era litigar los asuntos, las resoluciones que sacaba Hacienda contra los mejores despachos de México. Creo que nos iba bastante bien, teníamos un porcentaje de 60-70% de efectividad contra estos grandes despachos. Éramos un grupo de jóvenes abogados, apenas formada esa área porque cuando entra el antiguo TLC, requieren áreas específicas para atención a los grandes contribuyentes. Cuando estoy ahí empiezo a ir a tribunales colegiados, a litigar, a ver los asuntos y me encantó el mundo judicial. Empecé a pensar la forma de entrar y como no soy una persona de muchos contactos, lo que se me ocurrió fue en mis tiempos libres o cuando iba litigando dejaba currículums. En una de esas ocasiones, uno de los magistrados iba entrando a su oficina, le dije a qué iba, me recibió y cuando me recibe me dice, está todo perfecto, si quieres hacer un intento en la carrera judicial está muy bien, pero ¿qué puesto tienes? Yo ya era subdirector en ese entonces. Se llaman allá subadministradores, pero para claridad era subdirector. Y me dijo, pues solo tengo el puesto de oficial, es más, en algún momento me dieron el puesto de chofer, y tendrías que empezar pues desde abajo, ¿no? Era ganando la mitad del sueldo que ganaba yo en ese entonces, pero pues la intención era muy clara, me llamó mucho la atención hacer carrera judicial. Entré ahí, primero como te decía, como oficial, es el puesto más bajito de la carrera, después tuve la fortuna de subir a actuario, a estar notificando en las calles, muchas veces anduve en el Torito con los típicos amparos estos que se llaman del alcoholímetro, notificando resoluciones. Posteriormente fui secretario en un juzgado de distrito, de ahí tuve la posibilidad de entrar a un tribunal colegiado de circuito como secretario y empecé a tener la curiosidad de cómo se lleva la carrera judicial después de ser secretario. Obviamente en ese tiempo se hacían exámenes, pero yo quería entrar a la Corte. Tuve la gran fortuna de, te digo, como no tenía contactos, en ese entonces el ministro José Fernando Franco González Salas, me enteré que hacía exámenes. Entonces un día fui a dejar currículum, era el último día de recepción para uno de esos exámenes. Nos inscribimos 200 personas, quedamos 2. Afortunadamente yo me quedé y empecé a trabajar con el ministro Franco en la Suprema Corte de Justicia. ¿En qué año fue más o menos esto? Fue en 2013. Entré el 21 de octubre de 2013 a trabajar en la Suprema Corte. Estuve de ese año, estuve todo el tiempo que duró el ministro Franco en su cargo, estuve con él, tuve la fortuna de sacar muchos asuntos con él.
de aprenderle. Es un gran personaje, un gran juzgador. El señor llegaba a las 7 de la mañana a la oficina, se iba a 8 o 9 de la mañana, ponía el ejemplo, todo lo que te pedía, todo lo que te exigía. Fui muy afortunado de trabajar con él. Cuando él termina su periodo, también tuve la fortuna de que llega la ministra Loretta Ortiz y me permite continuar trabajando en la Corte, en su ponencia. Seguí haciendo exámenes. En ese entonces yo ya empecé a pensar en ser titular. Hice examen para magistrado de circuito y afortunadamente pues me designaron en octubre de 2024. Soy magistrado de circuito a partir de esa fecha. Además, un magistrado en funciones, digamos que de los pocos que aceptaron contender, sumarse a este nuevo proceso, esta nueva forma de integrar el Poder Judicial. Sí, claro. Y un poco en contrasentido a los que hicieron hasta un movimiento y cuestiones así. ¿Por qué? Mira, como te acabo de comentar, soy de reciente designación, pero creo que soy del grupo de personas juzgadoras que también estamos conscientes que no todo en el Poder Judicial era perfecto. Sí había que abrazar el cambio, había que transformarse. Creo que sería inaudito pensar que una institución no cambiara junto con los cambios que te pide la gente, la sociedad. No sé si era la mejor reforma o no, pero es la reforma que tenemos. Entonces, aprovechando eso, pues mi intención es precisamente continuar con mi carrera judicial. Es prácticamente mi proyecto de vida, ¿no? ¿Estás buscando como el refrendo de esa posición, por así decirlo? Sí, continuar en el puesto en el que estoy y pues, seguir adelante con mi plan de vida, y no solo eso, sino con la vocación de servicio, ¿no? En algún momento, cuando yo soy casado y a mi esposa, cuando le ofrecí el anillo, cuando le pedí que se casara conmigo, sí le dejé bien claro, nunca voy a ser millonario. Yo no tengo idea de poner un despacho, de hacer mucho dinero. Yo creo que en la administración pública, en ese momento yo estaba en la administración pública, hago algo por el país y tengo un sueldo digno que me permite sacar adelante en ese entonces todavía no teníamos familia, ¿no? Pero que nos permitirá sacar a nuestra familia. Y lo mismo pasó al entrar al Poder Judicial. Es precisamente la idea. ¿Por qué? Me han preguntado amigos, ¿por qué no te has ido a un despacho o por qué no has puesto tu despacho? Es precisamente con esta idea. Perdón por la expresión, pero me han dicho que soy un ñoño. Pero pues es la idea que tengo desde que salí de la universidad. De los cuestionamientos que se han hecho precisamente a la reforma al Poder Judicial, ¿cuáles consideras tú que son fundamentados? Es decir, se ha señalado mucho que hay un alejamiento hacia la gente, que la gente no conoce las resoluciones, no conoce de derecho muchas veces, ve un Poder Judicial lejano, distante, entre otros cuestionamientos. De los cuestionamientos que tú has escuchado, ¿cuáles consideras que sí tienen un fundamento y por lo cual sí procedía, digamos, esta reforma judicial? No sé si como la presentaron, pero tenía que hacerse algo, quiero decir. Sí, yo creo que ese punto que tocas es el más importante, es el trascendental, la lejanía. No pretendo justificar, pero a nivel mundial siempre se ha pensado que los jueces tenemos que ser distantes, calladitos, atrás de nuestro escritorio, y que en las sentencias hablarán por nosotros. Eso siempre ha sido la doctrina, la idea en la que se sustentaba esta lejanía del Poder Judicial. Creo que evidentemente con los cambios sociales que ha habido en México se necesita la cercanía con las personas, y es muy normal. O sea, lo que resolvemos, las sentencias que emitimos, en ellas está en juego la vida de la gente, la salud de las personas, su patrimonio, su casa, su pensión, sus relaciones familiares. Es muy normal que las personas necesiten cierta cercanía con las personas que les resuelven eso. Te doy un ejemplo. Yo no puedo hablar ni del cargo en el que estoy ahorita, te puedo hablar en general de la función de magistrado, y ejerciendo esa función
Desde que llegué yo a esa función he intentado tener puertas abiertas en el sentido de que cualquier litigante, persona, parte, quejoso, autoridad, quien sea, puede solicitar audiencia conmigo y yo se la doy. Y cuando he recibido a las personas, principalmente el comentario ha sido: yo no sabía que me iba a recibir el magistrado. O sea, me sorprende mucho. Yo en los lugares en los que estuve sí había esta política de puertas abiertas, pero eso me indica que la generalidad no tenía esa política, ¿no? Incluso yo recibo a las personas sin cita, y eso me he dado cuenta que no ocurre, o que no ocurre generalmente, porque las personas se sorprenden. De hecho, inician agradeciéndote que los recibiste, cuando en principio es nuestra obligación recibir a las personas en nuestra oficina. Habrá momentos en los que no lo puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, si estás en sesión, evidentemente ahí pues estás atendiendo ese asunto. Pero generalmente creo que es muy importante ponerle un rostro al expediente. No sé si me explico. Que saber tener el contacto con la persona que va contigo y darte cuenta de cuál es su intención. Hay veces que incluso te puedes advertir si te están diciendo la verdad o no, pero de lo agravante de su situación o de si están bien asesoradas o no, cosa en la que no puedes hacer mucho porque tienes que ser imparcial, ¿no? Pero ayuda mucho ponerle rostro al expediente. No sé si también se da una situación de politización de la justicia, de alguna manera. Sí, yo creo que existe ese riesgo, pero creo que por una parte dependerá de cada juzgador no caer en tentaciones, ¿no? Hay distintas formas de designación de los jueces, no hay ninguna forma perfecta, pero si esta reforma ya se encuentra vigente y es donde tenemos que transitar, creo que es necesario darle la oportunidad, y a la sociedad mexicana no nos conviene que cualquier reforma al Poder Judicial fracase, porque implicaría que se nos detenga el funcionamiento de tribunales, de juzgados, y eso generaría unos conflictos sociales muy amplios. El peligro de politización, yo creo, al menos en mi opinión, lo puedes capotear saliendo a platicar con las personas, intentando hacer lo que te permiten en redes sociales, y yo creo que sí, sobre la marcha se darán cuenta de que tal vez haya que hacer algunos ajustes, y tal vez a lo largo de los años se darán cuenta si ese riesgo se materializó o no. Pero por ahorita lo que nos toca es abrirnos a la sociedad, empezar a tocar puertas y pues darle para adelante y esperar a que la reforma funcione para que, te digo, no se nos conflictúen los juzgados y los tribunales, ¿no? De las conversaciones que estamos teniendo con candidatos, yo percibo como un aliento de ellos de realmente empezar a hacer un cambio, ¿no? Sin embargo, parece que no hay algunos lineamientos sobre los cuales ir bordando. Es decir, parece que está este ánimo, pero hay diferentes vertientes de opinión, de idea de por dónde debe acometerse este necesario cambio. A tu parecer, ¿cuáles son las vertientes que hay que atender para para hacer un cambio, pues no sé, a lo mejor en el corto, en el mediano, en el largo plazo? Yo creo que hay, desde mi punto de vista, no fáciles de llevar a cabo, pero yo creo que hay tres vertientes que yo advierto desde que fui designado magistrado al día de hoy. La primera es lo que te comentaba, de la cercanía. A las personas les cuesta mucho trabajo acercarse, primero porque les da miedo entrar al edificio sin llevar a un abogado junto con ellos, porque no saben dónde preguntar, dónde tocar, qué hacer. Y ya cuando por fin llegan, pues existe la posibilidad de que el titular, la persona juzgadora, no te reciba. A mí, yo pensándolo incluso con mi esposa, platicando de esas circunstancias, yo creo que sería muy importante poder quitarnos de esos obstáculos. ¿Cómo se podría? Probablemente llevar al juez o al magistrado un día cada mes o periódicamente
al lugar donde se encuentran las personas. Una especie de verdaderas jornadas judiciales. Que se publique que el magistrado fulanito de tal, la jueza o el juez fulanito de tal va a estar en tal plaza pública tal día, y que las personas que tengan asuntos con esta persona puedan acercarse a través de esa vía, hacer cita, no sé, es cuestión de implantar una metodología que haga que sí funcione. Pero creo que eso le quitaría mucho a las personas el miedo de acercarse a un tribunal, a un juzgado. Y claro que tiene retos de logística en su implementación, pero creo que eso quitaría el velo o esa barrera que hay entre personas y juzgadores, ¿no? Entre el pueblo, entre la gente y quienes estamos dictando las sentencias. Eso es una parte. La otra parte que yo he notado mucho es que a las personas les cuesta mucho trabajo conseguir un abogado. Un abogado capacitado, que no les deje el asunto si no le están pagando. Creo que se requiere una reforma bastante amplia sobre las defensorías. Actualmente hay una parte en el Poder Judicial Federal y otra parte en los estados. En cada estado tienen sus propias defensorías aquí, y tienen diversas formas de organizarse. Yo creo que debería ser algo que se debería tomar en serio y prácticamente hacer, si no una Secretaría de Estado, un órgano desconcentrado a nivel nacional, por lo menos, que llevara la defensoría de todo el país. No solo las federales, no solo la federal, sino también las que atendieran los diversos estados de la República, divididas por materias, y que pudieran atender a las personas que no encuentran o no tienen los recursos para pagar un abogado, o que a veces lo tienen y no encuentran la persona que realmente les ayude. En mi experiencia hay asuntos, espero no ser muy técnico, pero hay algunas materias que se llaman de estricto derecho. ¿Qué es esto? Que solo puedes resolver con los argumentos que te entregan en la demanda de amparo, por ejemplo. Y luego esos argumentos no te alcanzan para dictar una sentencia a favor, sobre todo en la materia civil, en la materia mercantil, en la administrativa. Y cuando las personas, el ciudadano de la calle llega con esas materias y tuvo una mala asesoría, es muy complicado después para nosotros ya nuestra función. Yo sé que no estoy hablando estrictamente de la función judicial, pero es la parte que yo advierto que sí requiere un impulso bastante decidido para apoyar a las personas. Y una tercera vertiente que me parece a mí bastante importante, y ya se ha mencionado en otras ocasiones, en México tenemos, por raro que parezca, aunque esta elección parezca enorme por los cargos que se están poniendo en competencia, en México tenemos pocos jueces respecto de la población que tenemos. Tenemos alrededor el INEGI señalaba que había alrededor de 5.1 jueces por cada 10,000 habitantes. En otros lugares, por ejemplo, en general en el continente europeo, tienen la media de 19 jueces por cada 10,000 habitantes. Incluso hay un dato muy interesante de que en Costa Rica hay 28 jueces por cada 10,000 habitantes. También tenemos que trabajar todavía en eso. Y esos me parece que son las tres vertientes más urgentes de la justicia. Creo que lo demás ya lo aborda la reforma. Van a intentar tener mucho cuidado con que no haya actos de corrupción a través del tribunal que van a implementar, y eso ya se verá cómo funciona a lo largo de la implementación. Ahora, hay señalamientos en el sentido de que muchos candidatos o que muchas posiciones pasarán a ser ahora de casi de afines próximos a la cuarta transformación. Tú que estás adentro de este procedimiento, ¿aprecias esa situación? La verdad es que creo que no logro advertirlo desde mi posición, si puede haber esa injerencia o no. Yo lo que sí advierto, e incluso lo comentaba hacia adentro de mi familia, lo que advierto es lo que me toca hacer. En mi función, acercarme a la gente,
salir a tocar puertas y esperar que eso sea suficiente para lograr mantenerme en el puesto que estoy. Creo que las reglas sí establecen claramente que no puede haber injerencia de los partidos políticos. Si alguien infringiera esas reglas, pues me parece que ya es tarea del INE estar muy atento a ello. Yo no he tenido ninguna percepción de ello en mi caso y en lo que yo he intentado hacer. Estamos un poquito restringidos, entonces básicamente lo único que puedes hacer es ir a tocar puertas y a saludar a la gente en la calle y en redes sociales, ¿no? Es básicamente lo que se puede hacer. Entonces, yo creo que en la implementación se verá si ese riesgo se materializa o no, y además sí me parece que al menos las reglas no lo permiten. Habrá que ver con las unidades de fiscalización del INE si eso puede ocurrir o no. En tu caso, ¿aplicó lo que le llaman el pase automático para la boleta? Así es. O sea, no hay una propuesta, no hubo una tómbola, ni ninguna de esas cuestiones que... No, entré a la insaculación la primerita, la que decidió quiénes entran a la elección de 2025 y quiénes entran a la elección de 2027. Ajá. A mí me tocó directamente, pero sí fue pase directo a la boleta. ¿Tú percibes algún tipo de resistencia dentro del Poder Judicial? Pues digamos, en función del debate que se dio, en función de que casi era buenos contra malos, ¿no? Y cosas de este tipo. ¿Algún tipo de resistencia para acometer los cambios que son necesarios en temas de justicia? Creo que sí, había muchas personas que consideraban que el Poder Judicial era perfecto. Todo es perfectible en las instituciones. Creo que es una institución muy importante para el país. Creo que muchas personas ya también en todo caso tomaron la decisión de pues irse, jubilarse, declinar. Y también yo creo que es válido porque, como te dije, es un proyecto de vida, es una carrera muy complicada, muy técnica, de mucha vocación. Aunque tenemos horarios bien establecidos, generalmente de 9 de la mañana a 6 de la tarde, la verdad es que yo en mi caso me llevo la chamba a la casa y le sigo talacheando ahí. Entonces, sí hubo ciertas resistencias, aunque no siempre solo por los cambios, sino también por el miedo a que esa carrera judicial que muchos tuvimos oportunidad de seguir, luego ya no podían seguirlo las personas, por el riesgo del personal. Había cierta intranquilidad. Esto es muy importante, desde oficiales, actuarios, secretarios, todas las personas que trabajan con nosotros, que colaboran con nosotros, son la esencia de juzgados y tribunales, son quienes realmente mantienen marchando toda la maquinaria judicial. Y era muy importante ver por sus derechos, que esos derechos no se vieran destruidos con motivo de la reforma. Los titulares, pues, o tendremos que ganar una elección o tendremos que reinventarnos y salir a buscar otra cosa. Pero la verdadera alma, el alma, la maquinaria central es todo el personal que está en juzgados y tribunales, y creo que eso era lo más importante, verificar que no se afectaran sus derechos. Todavía está en implementación la reforma y seguiremos viendo, ojalá y sea así, que no se afecten sus derechos. Pues para cerrar esta entrevista, preguntarte cómo va a ser el procedimiento de elección en el caso del cargo magistrado de tribunal colegiado, ¿no? Sí. Las boletas cómo son, cómo hay que marcar, cómo es esta parte de esta elección. Básicamente, si se puede ver en la página del INE, lo que yo he logrado advertir de meterme a la página del INE, de estar dando clic a los botoncitos, incluso en tu credencial de lector atrás trae un código QWERTY en el cual tú lo escaneas y entras al sitio especial. Al entrar a este sitio puedes ver la boleta. En el caso específico de los magistrados va a ser la boleta rosa. Y tienes que ver en qué distrito te va a tocar votar. Eso el INE también lo está publicitando. Yo, por ejemplo, yo soy magistrado en Nezahualcóyotl, pero me va a votar la gente de Distrito 3, que es Toluca, Huixquilucan, Almoloya de Juárez. Digamos que si divides el Estado de México en tres, lo ves de frente en un mapa, la parte izquierda
son todos los municipios que van a poder votar. Viene un listado de mujeres, hombres, tienes que ubicar el nombre de la persona por quien tú deseas votar y al lado trae un número. Ese número lo tienes que subir a unas casillas que hay arriba en la boleta. Entonces, al final del día, así podrás hacer tu voto. Sí es muy importante acercarse a las propuestas. Creo que el Conóceles del INE es una herramienta muy adecuada para que la gente entre y vea en muy poquitas líneas qué es básicamente lo que propone cada quien y cuál es su trayectoria profesional. Precisamente creo que ahí está en la pantalla. Sí, en el caso tuyo, ¿qué número es y cómo tiene que ser? O sea, pondrían el número que tú... ¿Qué número es? ¿Cómo es? Yo soy el número 31. 31. Joel Isaac Rangel Agüeros, en el Estado de México, en el Distrito Judicial número 3. Identificas mi nombre, mi número y lo subes a las casillitas que hay arriba. De un lado el 3, porque lo dividieron en 2 dígitos, de un lado 3, de un lado el 1, del lado de obviamente de los hombres. También está esa cuestión de paridad de género con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, más bien se trata de que la gente vaya de alguna forma también un poco preparada para saber por quién votar, para que no esté viendo en ese momento los tantos... ¿Cuántos hay en la boleta tuya? ¿Cuántos están anotados? Creo que son alrededor de, yo soy el R, está por nombre alfabético, o sea, alrededor entre 50 y 60 personas entre hombres y mujeres. Digo, para la corte es 64, ¿no? Y también hay que elegir, entonces hay que más o menos ya ir un poquito estudiado para estas cuestiones. Sí, claro, hay que ver qué perfil les agrada y traer más o menos pues, la idea de por quiénes van a votar. Se va a votar por ministros, se va a votar evidentemente por magistrados del Tribunal Electoral. Entonces es una elección en la que nos van a entregar muchas boletas. Así es. Entonces sí hay que ir estudiaditos y preparaditos. Tal vez el voto también tarde un ratito, pero creo que es muy importante. Yo sé que va a costar trabajo. Yo sé que hay que incluso estudiarle un poquito antes de ir a votar, pero es bien importante ir a votar. Porque si no, por una parte vas a dejar que alguien más escoja los jueces y magistrados que van a resolver los asuntos en los que tú tal vez el día de mañana necesites que te resuelvan. Claro. Y creo que mientras más aumentes la participación ciudadana, menos habrá los riesgos que tú me estabas comentando, menos posibilidad existirá de que incurramos en ellos, tanto los factores fácticos, las cuestiones políticas y además... Es que hay que darnos cuenta de que el Poder Judicial es súper importante para el país. Yo creo que en quienes decidimos quedarnos en el Poder Judicial y arriesgarnos a seguir el proceso electoral, en su mayoría estamos pensando en eso. Si no, los conflictos que nos llegan a nosotros somos como la última línea de solución. Después de nosotros, pues prácticamente ya no hay nada más, o instancias internacionales a las cuales es mucho más difícil y lejano llegar. Entonces, hay que ir a votar para que tengamos el mejor perfil de jueces y de magistrados, de juezas y de magistradas, para pues, continuar con esta institución que nos es muy importante para México. Joel, muchísimas gracias por esta entrevista, por estos minutos para La Razón. Al contrario, mil gracias a ti. Pues amigos, aquí tienen nuevamente también algunos argumentos que son bastante interesantes. Ya estamos construyendo con estos diálogos, estas diferentes vertientes de votación que habrá. Ya escucharon estos argumentos. Los invitamos para que sigan con nosotros en una nueva emisión aquí en el set de La Razón y que se suscriban al canal de La Razón, a todos los canales y que no se olviden de darle también clic a la campanita para que todas estas entrevistas que estamos publicando les lleguen en tiempo real y las puedan ver de manera inmediata. Muchísimas gracias y nos encontramos pronto.